El silencio en la mansión de Javier era una entidad física, un peso que se adhería a las paredes de cristal y a los muebles de diseño minimalista. Desde su despacho, un santuario de acero y cuero negro, el mundo exterior era una abstracción, una serie de datos en sus múltiples pantallas. Una de ellas, sin embargo, no mostraba gráficos de mercado ni proyecciones de rendimiento, sino la imagen granulada de una habitación infantil. Javier observaba, con la misma distancia analítica con la que evaluaba una inversión, a su hijo Mateo, de 7 años, construir una torre de bloques con una lentitud casi dolorosa. Cada pieza colocada parecía un esfuerzo monumental. A su lado, una mujer de mediana edad, Sofía, lo animaba con una suavidad que contrastaba violentamente con la esterilidad del entorno. Javier no escuchaba su voz, solo veía la interacción como una variable más en la compleja ecuación de su vida, una que había decidido auditar. Su mandíbula estaba tensa, la desconfianza era su estado natural, el precio de un imperio construido sobre la previsión del fracaso ajeno. En la pantalla, Mateo empujó la torre, que se derrumbó con un estruendo silencioso a través del monitor. El niño no lloró, simplemente se quedó mirando los bloques esparcidos con una apatía que helaba la sangre. Sofía no intentó reconstruirla. En su lugar, se sentó en el suelo junto a él, recogió 2 bloques y comenzó a golpearlos suavemente, creando un ritmo simple y constante. No dijo nada durante casi un minuto, solo mantuvo el compás. Poco a poco, Mateo levantó la vista, sus ojos vacíos fijos en las manos de ella. Tomó otros 2 bloques y, con torpeza, imitó el ritmo. Una minúscula chispa de conexión se encendió en la habitación, un milagro invisible para el hombre que lo observaba todo desde su trono de control. Para Javier, aquello no era ternura ni pedagogía, era tiempo no optimizado, una ineficiencia en el sistema que había contratado para gestionar la infancia de su hijo. Su ceño se frunció, buscando el error, la negligencia que estaba seguro de que encontraría, porque en su mundo, la bondad pura era una anomalía estadística, una mentira. Con un movimiento preciso, Javier silenció su audioconferencia y presionó el intercomunicador. «Sofía, a mi despacho, por favor». Su voz retumbó en la casa, desprovista de cualquier calidez. Momentos después, ella entró, sus manos modestamente entrelazadas al frente, su postura erguida a pesar de la atmósfera intimidante. El escritorio de caoba era una barrera tan ancha como un río. Javier no la miró, sus ojos fijos en un correo electrónico. ¿Algún progreso hoy?, preguntó, como si hablara del rendimiento de una acción. Sofía esperó una fracción de segundo, permitiendo que la crudeza de la pregunta se asentara. Mateo y yo construimos una torre muy alta, y cuando se cayó, aprendimos que el ritmo es más interesante que la altura. La respuesta, llena de una sabiduría que él no podía procesar, fue recibida con un silencio gélido. Javier finalmente levantó la vista, sus ojos evaluándola sin un ápice de humanidad. Quiero informes diarios, por escrito. Métricas de estado de ánimo, actividades completadas, objetivos para el día siguiente. ¿Entendido? Era una humillación envuelta en lenguaje corporativo, un intento de despojarla de su humanidad y convertirla en un software. Sofía asintió, una sola inclinación de cabeza que contenía una dignidad inquebrantable. No había ira en su rostro, solo una profunda y serena tristeza, no por ella, sino por el hombre frente a ella. Cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Javier la detuvo de nuevo, esta vez más casual, casi un murmullo. Ah, una cosa más. He mejorado el sistema de seguridad en toda la casa, nuevas cámaras. Solo para garantizar que Mateo esté siempre protegido. No la miró al decirlo, pero la frase fue un golpe directo, una acusación velada y una demostración de poder absoluto. Le estaba diciendo que no confiaba en ella, que cada uno de sus gestos sería vigilado, juzgado. Sofía se detuvo en el umbral, su espalda hacia él. Por un instante, el silencio se cargó con todo lo que no se decía. Luego, sin volverse, respondió con una voz clara y firme. Es bueno saber que el niño está seguro. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, dejando a Javier solo con sus monitores, ahora no solo herramientas de control, sino espejos de su propia y abrumadora soledad. Si la historia de Javier y Sofía te ha conmovido, compártela.
A veces, la lección más importante es la que no queremos ver. Al día siguiente, un correo electrónico de Javier aterrizó en la bandeja de entrada de Sofía. No contenía un saludo, solo un archivo adjunto, una plantilla de informe titulada Seguimiento de Progreso Diario, MR. Al abrirlo, se encontró con una tabla fría, con celdas que exigían KPIs de felicidad, métricas de compromiso y objetivos de desarrollo cuantitativos. Era el lenguaje de una sala de juntas aplicado al alma de un niño de 7 años, una disección sin alma de la infancia. Sofía sintió un escalofrío, no de intimidación sino de una profunda lástima. Vio el documento no como una herramienta de control sobre ella sino como la jaula invisible en la que Javier había encerrado a su propio hijo, y quizás a sí mismo. La pantalla del ordenador portátil brillaba con una luz blanca y estéril, reflejando su rostro sereno, mientras el sonido de los bloques de Mateo chocando suavemente en la habitación de al lado contaba una historia mucho más real y desordenada que cualquier métrica podría capturar. Esa tarde, se sentó en la pequeña mesa de la cocina, la luz dorada del sol poniente entrando por la ventana. El portátil estaba abierto, el cursor parpadeando rítmicamente en la primera celda del informe, como un latido impaciente. Mateo, en el suelo, dibujaba en un gran papel. No estaba creando una imagen clara, sino un torbellino de colores, azules y grises, con una pequeña mancha amarilla en el centro. Murmuraba para sí mismo, una narrativa privada que solo él entendía. Sofía lo observó, no como una supervisora, sino como un testigo. Notó la forma en que su ceño se fruncía en concentración, la manera en que sostenía el crayón con una delicadeza inesperada. Estos eran los verdaderos datos, los puntos de información que importaban. Eran momentos de pura existencia, imposibles de traducir al lenguaje muerto de los negocios. El zumbido del frigorífico era el único sonido, aparte de los susurros de Mateo y el parpadeo silencioso del cursor, esperando una respuesta que ella no estaba dispuesta a dar. Con un movimiento decidido, Sofía cerró la plantilla, abrió un procesador de textos en blanco, una página vacía que se sentía como una promesa de honestidad. Sus dedos se posaron sobre el teclado y comenzó a escribir. No rellenó casillas, contó una historia. Su informe no hablaba de actividades completadas, sino del descubrimiento de un mundo bajo el sofá, donde Mateo había encontrado una canica perdida, y la había declarado un tesoro de pirata. No mencionó métricas de estado de ánimo, sino que describió la sombra de tristeza en los ojos del niño cuando vio un pájaro volar lejos, y cómo luego intentó construirle un nido con hilos de lana por si decide volver. Era un acto de tranquila rebelión, una negativa a reducir la complejidad de un ser humano a una serie de puntos de datos. Estaba traduciendo el lenguaje del corazón de Mateo, sabiendo que era un idioma que Javier había olvidado por completo, y tal vez nunca había aprendido. Informe del día, escribió como único título, y continuó. Hoy, Mateo construyó una fortaleza con cojines. No era para protegerse de monstruos, sino para crear un espacio, donde el eco de su voz sonara diferente. Dentro, me confesó que a veces sueña que puede volar, pero siempre despierta justo antes de tocar las nubes. Durante el almuerzo, no quiso comer los guisantes. En lugar de insistir, le preguntamos a los guisantes por qué no querían ser comidos. Mateo decidió que estaban tristes porque extrañaban a sus amigos en la vaina. Así que los reunimos a todos en una esquina del plato, para que pudieran estar juntos. Después de eso, se los comió todos. Cada frase era una pincelada, pintando un retrato de su hijo que Javier nunca podría ver a través de las lentes de sus cámaras de seguridad. Era un informe sobre la empatía, sobre la imaginación, sobre la pequeña y sagrada lógica de un niño. En su despacho, rodeado por el silencio de sus logros, Javier abrió el correo electrónico de Sofía. La ausencia de la plantilla adjunta fue la primera señal de anomalía. Su ceño se frunció. Abrió el documento de texto, esperando una carta de renuncia o una queja. En su lugar, encontró un texto narrativo. Leyó las primeras líneas con creciente impaciencia. ¿Dónde estaban los datos, los porcentajes, los resultados medibles? Esto era inaceptable, una pérdida de tiempo,
una clara muestra de insubordinación. Sintió una oleada de ira, la fría satisfacción de haber confirmado su sospecha inicial. Ella no era profesional. Era una justificación perfecta para su despido. Su dedo se movió hacia el botón del intercomunicador. Listo para convocarla y terminar su contrato, para restaurar el orden y la eficiencia en su hogar. El poder estaba en sus manos, y estaba a punto de usarlo para eliminar esta variable impredecible de su sistema perfectamente controlado. Pero algo lo detuvo. Una frase en medio del texto. Me confesó que a veces sueña que puede volar, pero siempre despierta justo antes de tocar las nubes. Javier se quedó inmóvil. Un recuerdo enterrado bajo décadas de ambición y pragmatismo emergió con una claridad dolorosa. Él mismo, a la edad de Mateo, solía tener exactamente el mismo sueño. Se lo había contado a su propio padre, un hombre tan distante como él, quien le había respondido que volar era una imposibilidad física, y que debería concentrarse en cosas más prácticas. El eco de esa vieja herida resonó en el silencio de su lujosa oficina. Por primera vez, el informe de Sofía no parecía una insubordinación, sino un espejo. Un espejo que reflejaba no solo a su hijo, sino también al niño que él había sido, un niño cuyos sueños fueron archivados como datos irrelevantes. La ira se disipó, dejando tras de sí un vacío incómodo y confuso. Instintivamente sus ojos se dirigieron al monitor de seguridad que mostraba la habitación de Mateo. El niño estaba dormido, acurrucado bajo las sábanas, su respiración apenas visible. La cámara, con su visión nocturna granulada, lo mostraba como un objeto, una forma inmóvil en una habitación oscura. Pero las palabras de Sofía le habían dado alma a esa imagen. Ahora no veía solo a un niño durmiendo, veía a un soñador que volaba en su mente, a un arquitecto de fortalezas de cojines, a un diplomático que negociaba con guisantes tristes. La tecnología le mostraba la superficie, la fría y verificable realidad de la presencia de su hijo. Pero el informe de esa mujer, un simple documento de texto, le había revelado un universo interior del que no tenía ni la más remota idea. La brecha entre lo que podía ver y lo que ahora sabía que existía se abrió ante él como un abismo, y sintió un vértigo que ninguna caída del mercado de valores le había provocado jamás. Volvió a leer el documento, esta vez más despacio, absorbiendo cada palabra. Reunimos a los guisantes para que pudieran estar juntos, una solución tan simple, tan ilógica, y sin embargo tan profundamente sabia. Él habría forzado a Mateo a comer, habría impuesto su autoridad, habría convertido el almuerzo en una batalla de voluntades. Habría ganado la batalla, pero habría perdido algo mucho más importante, algo que ni siquiera sabía que estaba en juego. Sofía no había resuelto un problema de nutrición, había validado un sentimiento. Le había enseñado a su hijo que sus emociones, incluso las más extrañas, eran reales, y merecían respeto. Le había dado una lección de empatía, una habilidad que no figuraba en ningún currículum que Javier hubiera revisado, pero que de repente parecía la competencia más valiosa del mundo. La eficiencia de su mundo se desmoronaba ante la aplastante eficacia de la bondad. Apoyó los codos sobre el escritorio de caoba y se cubrió el rostro con las manos. El gesto no era de cansancio, sino de una profunda y repentina vergüenza. Había instalado cámaras para atrapar a una extraña, para encontrar una falla en su carácter, para demostrar que su desconfianza estaba justificada, pero las cámaras solo le mostraban acciones, mientras que el informe de ella le revelaba intenciones, le mostraba el tejido invisible de cuidado y respeto que ella tejía alrededor de su hijo cada día. Se dio cuenta de que su sistema de vigilancia no era para proteger a Mateo de ella, era para protegerse a sí mismo de la culpa de su propia ausencia. Estaba buscando una excusa para culparla por la tristeza de su hijo, porque la alternativa era admitir que el único culpable era él. La verdad, servida en una prosa sencilla y sin pretensiones, era mucho más incisiva que cualquier acusación directa. ¿Te has sentido alguna vez incomprendido por alguien que solo ve una parte de ti? La historia de Sofía nos recuerda que la verdadera visión va más allá de lo que los ojos pueden captar. Cerró el documento sin responder al correo electrónico.
Por primera vez en muchos años, Javier no sabía qué hacer. Su manual de operaciones para la vida, basado en datos, control y autoridad, no tenía un protocolo para esto. No podía despedirla. Hacerlo ahora se sentiría como un acto de cobardía, como silenciar una verdad que apenas comenzaba a escuchar. Pero tampoco podía ignorarlo. La curiosidad, una emoción que había suprimido en favor de la certeza, comenzó a crecer en su interior. ¿Qué más veía ella que él no podía ver? ¿Qué otros secretos del alma de su hijo le estaba revelando a una extraña mientras él observaba a través de una pantalla? El monitor, que antes era un símbolo de su poder, ahora parecía una ventana a su propia ignorancia. El silencio en su oficina ya no era de control, sino de duda. Un silencio preñado de preguntas que no se atrevía a formular. La duda que el informe de Sofía había sembrado en Javier se agrió durante la noche, transformándose en una ofensa a su control. En la fría luz del amanecer, rodeado por la impecable lógica de sus algoritmos de mercado, llegó a una conclusión que restauraba su orden. La empatía de ella no era una virtud, sino una peligrosa falta de profesionalismo. Era una forma de insubordinación emocional, una variable incontrolable que amenazaba la estructura que él había diseñado para la vida de su hijo. Consideró el recuerdo de su propio sueño de la infancia, no como un punto de conexión, sino como una debilidad que ella de alguna manera había explotado. Se convenció a sí mismo de que la eficiencia requería objetividad, y los sentimientos eran el enemigo del progreso. Decidió que no la despediría, pues eso sería admitir su impacto. En su lugar, la rompería, la doblegaría a su sistema, demostrando que incluso la bondad podía ser cuantificada y por lo tanto controlada. La convocó a su despacho esa misma mañana. El aire era notablemente más gélido que en su encuentro anterior. Javier no se molestó en ofrecerle asiento. Permaneció de pie detrás de su escritorio, una fortaleza de caoba y acero que magnificaba su autoridad. No mencionó el contenido del informe narrativo. En su lugar, atacó su formato. Su método de reporte es inaceptable, declaró, su voz plana y cortante. Es subjetivo, ineficiente y carece de métricas procesables. Este no es un club de lectura, Sofía. Es un puesto de responsabilidad. Su contrato estipula el seguimiento del progreso, y lo que usted entregó fue anécdota, no datos. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para despojarla de su dignidad profesional, y reducir su enfoque humano a un simple error de procedimiento. La estaba acusando de incompetencia, enmarcando su mayor fortaleza como su más grande debilidad, una humillación pública en un escenario privado. Con un movimiento deliberado, deslizó una tableta nueva sobre la superficie pulida del escritorio. La pantalla cobró vida, mostrando una aplicación de diseño minimalista y austero. A partir de hoy, este será su único método de reporte. He diseñado un software para optimizar su trabajo. Le mostró los campos que debía rellenar en tiempo real. Inicio de actividad, fin de actividad, categoría de interacción, educativa, lúdica, nutricional. Y la más cruel de todas, evaluación de estado de ánimo de Mateo, con una escala numérica del 1 al 5. Quiero registros precisos. Si el niño ríe, quiero saber la duración y la intensidad en una escala cuantificable. Si llora, lo mismo. Cada interacción debe ser registrada. Sin excepciones. Está claro. Estaba convirtiendo la infancia de su hijo en una hoja de cálculo, y a Sofía, en la encargada de introducir los datos. Un acto de tiranía tecnológica que buscaba aniquilar cualquier rastro de espontaneidad y afecto. Sofía miró la tableta. Su superficie de cristal, reflejando su rostro impasible. El dispositivo se sentía frío y pesado en sus manos. Un artefacto de un mundo que no entendía la calidez de un abrazo, o el valor de una historia susurrada al oído. No protestó. No intentó defender su método. Sabía que cualquier palabra sería inútil, una chispa tratando de encenderse bajo el agua. Su silencio era una armadura. Asintió lentamente, una única vez, sus ojos fijos en los de Javier. En su mirada no había miedo ni sumisión, sino una profunda y tranquila compasión que lo desconcertó. Era la mirada de alguien que ve a un hombre ahogándose en un océano de riqueza y soledad. Y sabe que no puede salvarlo. Tomó la tableta y se dio la vuelta, dejando a Javier con una irritante sensación de que, a pesar de haber impuesto su voluntad, no había ganado absolutamente nada.
La dignidad de ella era un territorio que su poder no podía conquistar. La tarde se convirtió en una tortura silenciosa. Sofía intentaba seguir las directrices, la tableta siempre a su lado como un vigilante electrónico. Cuando Mateo construyó una torre de bloques más alta que nunca y soltó un grito de alegría pura, ella tuvo que apartarse del momento, de la celebración en sus ojos, para teclear en la pantalla. Actividad. Construcción. Duración, 18 minutos. Resultado, éxito. Estado de ánimo, 5. Euforia. La acción se sentía como una profanación, una traición a la santidad de aquel instante. Más tarde, mientras le leía un cuento, Mateo se acurrucó contra ella, buscando consuelo. Ella tuvo que usar una mano para sostener el libro y la otra para registrar discretamente. Actividad, lectura. Interacción, contacto físico. Estado de ánimo, 4. Calma. El dispositivo se había convertido en un muro invisible entre ella y el niño, obligándola a observar y analizar en lugar de simplemente estar, de sentir junto a él. La tecnología diseñada para medir la vida la estaba vaciando de ella. Esa noche, desde la soledad de su despacho, Javier revisó los datos que llegaban en tiempo real. La pantalla de su ordenador mostraba gráficos de barras y diagramas circulares que representaban el día de su hijo. Vio un pico de felicidad a las 3:32 de la tarde, y un descenso al nivel 2 de calma durante la siesta. Los números eran limpios, ordenados, predecibles. Le proporcionaban una ilusión de conocimiento, una falsa sensación de control sobre la vida emocional de un niño que apenas conocía. Se reclinó en su silla de cuero, sintiendo una fría y hueca satisfacción. Había restaurado el orden. Había convertido el caos de los sentimientos en un informe ejecutivo legible. Creyó firmemente que había ganado, que había demostrado la superioridad de su método. Para él, esos gráficos no representaban momentos perdidos, sino un sistema perfeccionado, una prueba de que todo, absolutamente todo, podía ser gestionado si se tenían las herramientas adecuadas. Su arrogancia había alcanzado su punto más alto, ciego a la verdad que los propios datos ocultaban. Justo antes de apagar su sistema, envió un último correo a Sofía. No había saludo ni despedida, solo una línea de texto, tan estéril como la interfaz de la aplicación que le había impuesto. El informe de hoy es mucho más claro. Los datos son precisos. Continúe con este protocolo. El mensaje fue la humillación final, un sello de aprobación a la deshumanización de su labor. Para Sofía, que leyó el correo en la penumbra de la cocina, las palabras cayeron como piedras. Miró hacia la puerta de la habitación de Mateo, donde el niño dormía, ajeno a la batalla silenciosa que se libraba por su alma. La tableta, sobre la encimera, emitía un débil resplandor, un recordatorio constante de su aparente derrota. Se sentía atrapada, impotente, su capacidad de cuidar ahogada por la exigencia de medir. Por un momento, la esperanza flaqueó, y el peso de la injusticia pareció insuperable, definitivo, dejando el futuro suspendido en un silencio cargado de tensión. Pasaron varios días bajo el nuevo régimen de datos. Cada noche, Javier se sentaba en la penumbra de su despacho, el resplandor a su lado de sus monitores pintando frías geometrías en su rostro. Analizaba los informes generados por la aplicación de Sofía. Eran perfectos. Líneas de tendencia ascendentes en compromiso lúdico, una disminución constante en episodios de frustración. Los datos le decían que su hijo estaba mejorando, que el sistema funcionaba. Sentía el frío y estéril placer de un problema resuelto, la satisfacción de haber domesticado el caos de la emoción humana, en una serie de gráficos comprensibles. Sin embargo, una extraña sensación de vacío se instalaba en su pecho. La victoria se sentía hueca, como si hubiera conquistado un territorio deshabitado, un reino de cifras que no tenía alma ni calor. Era una paz demasiado ordenada, una felicidad demasiado silenciosa. La eficiencia de los informes era impecable, casi inhumana. Cada interacción estaba registrada con una precisión cronométrica que bordeaba lo absurdo. 2:02 de la tarde a 2:17 de la tarde. Actividad de lectura. Estado de ánimo inicial. 3. Estado de ánimo final. 4. La vida de su hijo se había convertido en un libro de contabilidad emocional, y Sofía era la contadora perfecta,
Pero esa perfección era precisamente lo que comenzaba a inquietar a Javier. No había notas, ni comentarios, ni rastro de la mujer que había escrito sobre guisantes tristes y fortalezas de cojines. Ella se había borrado a sí misma de la ecuación, convirtiéndose en un mero transcriptor de datos, tal como él había exigido, y en su obediencia, en su sumisión silenciosa, había una forma de resistencia mucho más profunda y perturbadora que cualquier confrontación directa. Le estaba dando exactamente lo que él pedía, y al hacerlo, le demostraba la absoluta inutilidad de su petición. Una noche, incapaz de sacudirse esa sensación de irrealidad, minimizó la ventana de los gráficos y abrió el feed de las cámaras en vivo. Era tarde, la casa estaba sumida en un silencio profundo. La cámara de la habitación de Mateo mostraba la pequeña figura del niño durmiendo plácidamente bajo su edredón. La imagen era nítida, en una escala de grises fantasmales por la visión nocturna. Todo estaba en orden. El sistema de vigilancia confirmaba la paz que los datos ya habían tabulado. Javier sintió un breve momento de alivio, la reafirmación de que su control era total y absoluto. Estaba a punto de apagar el monitor, de dar por concluida la jornada y sumergirse en la certidumbre de sus números, cuando un movimiento en la pantalla captó su atención. Fue un espasmo casi imperceptible, un temblor que recorrió el cuerpo de su hijo. Mateo se agitó en la cama, su respiración se volvió irregular, entrecortada. Un pequeño gemido escapó de sus labios, un sonido de pura angustia que atravesó el silencio electrónico y pareció resonar en el despacho de Javier. El niño estaba teniendo una pesadilla. Javier se quedó inmóvil, sus dedos suspendidos sobre el ratón. Su primer pensamiento fue extrañamente analítico, un reflejo condicionado de su mentalidad. ¿Cómo registraría Sofía esto en la aplicación? Evento no programado, interrupción del sueño, estado de ánimo, 1, angustia. La ridiculez de la pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. Mientras él pensaba en clasificar el dolor, su hijo estaba sufriendo, solo, en una habitación oscura, vigilado por el ojo frío e indiferente de una cámara. La distancia que había creado para protegerse se sintió, por primera vez, como una forma de abandono. Justo en ese momento, la puerta de la habitación de Mateo se abrió lentamente, sin hacer ruido. La silueta de Sofía apareció en el umbral, recortada por la tenue luz del pasillo. Javier se inclinó hacia la pantalla, su corazón latiendo con una anticipación que no comprendía. Observó cómo ella se movía por la habitación con una gracia sigilosa, evitando los juguetes esparcidos por el suelo. No encendió la luz principal, solo una pequeña lámpara de noche con forma de luna, que proyectaba un resplandor suave y cálido. Se sentó en el borde de la cama, una presencia tranquila en medio del terror nocturno del niño. No lo despertó bruscamente. Simplemente colocó una mano sobre su espalda, un gesto de anclaje, de seguridad, esperando a que la tormenta en la mente de Mateo amainara por sí sola, guiada por su presencia. A través del micrófono de alta sensibilidad que había hecho instalar, Javier pudo escuchar su voz. Era un susurro, apenas audible, pero cargado de una calma infinita. «Estoy aquí, Mateo. Estás a salvo, solo fue un mal sueño». El niño se giró hacia ella, sus ojos aún cerrados, y murmuró palabras inconexas sobre sombras, sobre un monstruo alto que no tenía rostro. Javier esperaba que Sofía le dijera que los monstruos no existían. La respuesta lógica. La respuesta eficiente para terminar con el problema y volver a la cama. Pero ella no lo hizo. En su lugar, le preguntó con una curiosidad genuina. ¿Y de qué color era el monstruo? La pregunta desarmó a Javier. No era una negación del miedo, sino una invitación a explorarlo, a darle forma, y por lo tanto a controlarlo. Era una estrategia que ningún manual de gestión podría haberle enseñado. Mateo entre sollozos respondió que el monstruo era oscuro, como cuando cierras los ojos muy fuerte. Sofía sintió, como si esa fuera la descripción más lógica del mundo. «Ah, conozco a esos monstruos», susurró ella. «Parecen muy aterradores, pero tienen un secreto. No les gusta la luz, ni siquiera un poquito». Javier observaba, fascinado, cómo se desarrollaba la escena. Sofía no estaba simplemente consolando a su hijo. Estaba reescribiendo la narrativa de su miedo. Estaba transformando al monstruo de una amenaza invencible en una criatura con una debilidad, una vulnerabilidad,
Le estaba entregando a Mateo no solo consuelo sino también poder. Le estaba enseñando que incluso a las sombras más oscuras se les puede hacer frente con la luz más pequeña. Una lección de una profundidad que lo dejó sin aliento. Entonces, Sofía hizo algo que rompió por completo las expectativas de Javier. Se levantó y tomó una pequeña linterna de la mesita de noche. Volvió a sentarse y, en la pared frente a la cama, proyectó un círculo de luz. «Mira», dijo suavemente. Con sus dedos, comenzó a crear sombras chinescas. Primero, un conejo que movía las orejas. Luego, un pájaro que parecía volar por la pared. Mateo, que había estado acurrucado y temblando, se incorporó un poco. Sus sollozos disminuyendo mientras observaba el espectáculo de luz y sombras. La fuente de su terror, la oscuridad, se había convertido en un lienzo para la imaginación y la maravilla. Sofía había tomado el miedo, y lo había convertido en un juego, en un acto de magia silenciosa y humilde, realizado en la intimidad de una habitación infantil a mitad de la noche. Javier vio cómo una pequeña risa, todavía temblorosa, escapaba de los labios de su hijo. El sonido fue como una onda de choque en el silencio de su despacho. Era un sonido que no había escuchado en meses, un sonido de alegría pura y genuina que ningún gráfico de barras podría jamás representar. Vio a Sofía entregarle la linterna a Mateo, enseñándole a hacer sus propias sombras. El niño, ahora completamente despierto y libre de miedo, movía sus pequeñas manos, creando formas torpes y maravillosas en la pared. La habitación, que momentos antes era el escenario de una pesadilla, se había transformado en un teatro privado de luz y risas, y todo había sucedido sin una sola orden, sin una sola métrica, sin un solo dato registrado. Había sido un acto de pura e incalculable humanidad. Finalmente Sofía tomó la linterna, la apagó y volvió a arropar a Mateo. Le dio un suave beso en la frente, y comenzó a tararear una canción de cuna, una melodía simple y antigua que Javier no reconoció. Se quedó sentada a su lado hasta que la respiración del niño se volvió profunda y regular de nuevo, hasta que estuvo seguro de que había viajado de regreso a un sueño tranquilo. Solo entonces se levantó y salió de la habitación, cerrando la puerta con el mismo cuidado silencioso con el que había entrado. La habitación quedó nuevamente a oscuras, pero el ambiente había cambiado. La oscuridad ya no se sentía amenazante, sino pacífica, protectora, como un manto. El silencio que siguió no era de ausencia, sino de calma profunda y restauradora. Javier se reclinó en su silla, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro atónito. Se sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la escena. Miró el monitor, que ahora solo mostraba a su hijo durmiendo pacíficamente. Luego, su vista se desvió hacia la tableta que descansaba en su escritorio, la que le había impuesto a Sofía. La pantalla estaba apagada, pero podía imaginar perfectamente la interfaz, los campos vacíos esperando ser llenados. ¿Cómo podría alguien traducir lo que acababa de presenciar al lenguaje muerto de los datos? Actividad. Mitigación de terror nocturno. Herramientas utilizadas. Linterna. Narrativa terapéutica. Resultado. Transición exitosa de estado de ánimo 1 a 5. La idea era tan grotesca, tan insultante, que sintió una oleada de náuseas. De repente, comprendió la magnitud de su propia ceguera. Había estado buscando fallas en Sofía, esperando encontrar negligencia o incompetencia, cuando en realidad había estado presenciando una maestría que él ni siquiera sabía que existía. Una maestría no en el cuidado físico, sino en el cuidado del alma. Ella no solo estaba manteniendo a su hijo seguro, lo estaba sanando. Lo estaba sanando de una soledad que él, su propio padre, había creado. La cámara que había instalado como un arma de desconfianza se había convertido en un espejo, y lo que reflejaba era su propio y colosal fracaso. Vio con una claridad dolorosa que mientras él construía un imperio de eficiencia, había permitido que el corazón de su hijo se convirtiera en una casa vacía, llena de monstruos sin rostro. El poder que creía tener, el poder del dinero, de la vigilancia, de la autoridad, de repente se sintió insignificante, ridículo. Sofía, con su salario modesto, su linterna barata y su infinita paciencia, poseía un poder mucho más fundamental. El poder de crear seguridad, de transformar el miedo en alegría, de hacer que un niño se sintiera amado.
Él podía comprar cualquier cosa, pero no podía comprar lo que acababa de ver. No podía programarlo, no podía medirlo y ciertamente no podía delegarlo. Era un tesoro que solo podía ser entregado, nunca adquirido. Y se dio cuenta de que lo había estado buscando en el lugar equivocado, tratando de controlarlo desde la distancia, cuando la única forma de obtenerlo era estar presente. La arrogancia que lo había sostenido durante años comenzó a desmoronarse, astillándose como el hielo bajo una presión insoportable. La ira que había sentido hacia la insubordinación de Sofía se transformó en una vergüenza profunda y ardiente. La había humillado, la había tratado como a una máquina, la había sometido a un sistema deshumanizante, y ella había respondido no con resentimiento, sino con una gracia silenciosa, continuando con su labor de sanación en las sombras, lejos de su mirada controladora. Su dignidad no solo había sobrevivido a su ataque, sino que lo había eclipsado por completo, revelando la mezquindad de sus acciones. Él había intentado ponerla a prueba, pero era él quien había sido juzgado y encontrado deficiente. Una pregunta incómoda comenzó a formarse en su mente, una pregunta que había evitado durante años. Si Mateo tenía pesadillas sobre monstruos en una casa vacía, ¿qué soñaría si su padre estuviera allí para encender la luz? La pregunta lo golpeó con la fuerza de una revelación física. Se dio cuenta de que el monstruo de las sombras no era solo una fantasía infantil. Era una metáfora, era la personificación de su propia ausencia, de la fría y vasta distancia que había puesto entre él y su hijo. El monstruo era él. La comprensión fue tan abrumadora que tuvo que cerrar los ojos. El silencio en su despacho ya no era un símbolo de su control, sino el sonido de su soledad, un eco de la casa vacía en los sueños de su hijo. El equilibrio de poder había cambiado, no por una confrontación, sino por un acto de bondad presenciado en secreto. Javier ya no era el observador omnipotente que juzgaba a su empleada. Se había convertido en un estudiante reacio, recibiendo una lección devastadora sobre el amor y la paternidad de la mujer en la que no confiaba. La tecnología que había usado para afirmar su dominio se había convertido en el instrumento de su humillación y quizás de su posible salvación. Sabía, con una certeza que lo helaba hasta los huesos, que no podía seguir como hasta ahora. Algo fundamental se había roto dentro de él esa noche, o tal vez, algo fundamental finalmente había comenzado a sanar. La virada silenciosa se había completado. La primera luz del alba comenzó a filtrarse por las ventanas de su despacho, encontrando a Javier todavía sentado frente a sus monitores. La pantalla de la cámara seguía mostrando a Mateo durmiendo, una imagen de paz que ahora tenía un significado completamente nuevo. Ya no era un dato que confirmaba el éxito de un sistema. Era la prueba de un milagro silencioso, un testimonio del poder del afecto humano. Javier no se había movido en horas, atrapado en un estado de reflexión profunda y dolorosa. El mundo exterior, con sus mercados y sus plazos, parecía lejano e irrelevante. La única transacción que importaba ahora era la que se estaba produciendo dentro de su propio corazón. Un ajuste de cuentas largamente postergado con el hombre en el que se había convertido. Apagó el monitor de la cámara con un movimiento lento y deliberado. El gesto se sintió simbólico, como cerrar un capítulo de su vida. Observar desde la distancia ya no era una opción. La barrera tecnológica que había erigido entre él y su hijo ya no le ofrecía seguridad, solo una prueba de su cobardía. Se levantó de su silla, sus músculos rígidos por la inmovilidad. Caminó hacia la ventana y observó la ciudad despertar. Vio los coches moviéndose como un torrente sanguíneo por las arterias de la metrópoli, cada uno llevando a alguien a un lugar donde se suponía que debía estar. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió con una certeza abrumadora que el único lugar donde él necesitaba estar, no era en la cima de ese imperio de cristal y acero, sino en una pequeña habitación, aprendiendo a hacer sombras de conejos en la pared. Sintió una oleada de gratitud hacia Sofía, una gratitud tan intensa que casi lo ahoga. Ella no solo estaba cuidando a su hijo, lo estaba salvando, y al hacerlo, le estaba ofreciendo a él una oportunidad de redención, una hoja de ruta para volver a casa, no a la mansión de lujo, sino al hogar que había olvidado cómo construir. La injusticia de su sospecha, de su vigilancia, ahora le pesaba como una deuda moral que no sabía cómo empezar a pagar.
¿Cómo se disculpa uno por haber dudado del alma de una persona? ¿Cómo se repara el daño de tratar la bondad como una anomalía que debe ser verificada y controlada? Las respuestas no estaban en ningún libro de negocios que hubiera leído. La expectativa de un nuevo día se cernía sobre él, ya no como una serie de desafíos a conquistar, sino como una oportunidad para empezar de nuevo. La tensión que había sentido, la necesidad de controlar cada variable, comenzó a disiparse, reemplazada por una extraña y humilde curiosidad. Quería aprender. Quería entender el lenguaje que Sofía hablaba con tanta fluidez. El lenguaje de la paciencia, de la empatía, de la magia encontrada en las cosas simples. El sentimiento de que las cosas iban a cambiar ya no era una posibilidad lejana, sino una necesidad urgente. Una fuerza que lo impulsaba hacia adelante, hacia la puerta de su despacho y más allá, hacia el pasillo que conducía a la habitación de su hijo. Sabía que el camino sería difícil. Años de distancia emocional no se podían borrar en una sola noche. Tendría que desaprender los hábitos de un director ejecutivo y aprender los instintos de un padre. Tendría que reemplazar la eficiencia con la presencia, los datos con la conexión, el control con la confianza. Era la reestructuración más grande de su vida, y no había garantía de éxito. Pero mientras caminaba por el pasillo silencioso de su casa, la luz de la mañana iluminando su camino, sintió una oleada de esperanza, una emoción que había creído perdida para siempre. La virada no solo había ocurrido en su mente, estaba a punto de manifestarse en el mundo real. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Mateo, no la abrió. Simplemente se quedó allí, escuchando el sonido suave y rítmico de la respiración de su hijo. Era el dato más importante del mundo, un dato que ninguna aplicación podría capturar jamás. Era el sonido de la vida, de la inocencia, de una segunda oportunidad. Apoyó la frente contra la madera fría de la puerta, un gesto de reverencia silenciosa. El futuro ya no era un conjunto de proyecciones que debían cumplirse, sino una historia que esperaba ser escrita, una historia en la que él, finalmente estaba listo para ser más que un simple espectador observando a través de una pantalla. El alivio se mezcló con la anticipación, una promesa silenciosa hecha en el umbral de un nuevo comienzo. La mañana llegó con una luz pálida y decidida, muy diferente a la oscuridad que había reinado en el alma de Javier durante la noche. No se dirigió a su despacho. No encendió ningún monitor. El silencio de la casa ya no era el de un espacio controlado, sino el de un santuario a punto de ser profanado o redimido. Caminó por los pasillos con un propósito que no nacía de la lógica empresarial, sino de una necesidad visceral y humana. Su intención no era despedir a Sofía, ni siquiera confrontarla. Era, por primera vez, escuchar. Se detuvo antes de llegar a la sala de juegos, atraído por el sonido suave de las voces, un murmullo que era a la vez música y sentencia, el sonido de un mundo al que él nunca había sido invitado, un mundo que existía a pesar de su ausencia, y quizás, gracias a ella. Se quedó en el umbral, una sombra en su propia casa, un espectador voluntario de su propio juicio. En el suelo, sobre una gran alfombra de lana, Mateo y Sofía estaban inclinados sobre una cartulina blanca. El niño sostenía un crayón negro con una concentración feroz, dibujando con trazos infantiles pero inequívocos. Javier reconoció la escena de inmediato, y un frío glacial le recorrió la espalda. A un lado del papel, una pequeña casa con una ventana sonriente. Al otro extremo, una figura humana desproporcionadamente alta, sin rostro, con brazos rígidos a los lados. Entre la casa y el hombre, había un vasto y aterrador espacio en blanco, un abismo de papel que representaba una distancia mucho más profunda que la física. Era el mapa de la soledad de su hijo, una geografía del abandono dibujada con la honestidad brutal de un niño. Vio su propio retrato en esa figura sin rostro, un gigante distante e inaccesible, un monstruo de la ausencia, y la verdad del dibujo fue un golpe físico que le robó el aire de los pulmones. Sofía observaba el dibujo con una ternura que no juzgaba, solo acompañaba. Su voz cuando habló, fue tan suave como el roce de una pluma. ¿Y quién es este hombre tan alto, Mateo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El niño no levantó la vista del papel,
Su pequeña voz apenas un susurro cargado de una tristeza que ningún niño de 7 años debería conocer. «Es papá». Hizo una pausa, y luego añadió la pregunta que Javier había estado evitando toda su vida, la pregunta que sus millones no podían responder, y que sus cámaras no podían anticipar. ¿Por qué papá nunca viene a verme jugar? La pregunta no fue una queja, sino una genuina y dolorosa búsqueda de comprensión. Quedó suspendida en el aire de la habitación, una flecha de pura verdad, que atravesó el pasillo y se clavó directamente en el corazón de Javier, destrozando el último vestigio de su armadura de arrogancia y control. El mundo de Javier se detuvo en ese instante, el tiempo se congeló. El sonido de la pregunta de su hijo se repitió en un eco infinito dentro de su cabeza, cada repetición despojándolo de una capa de autoengaño. Esperaba que Sofía dijera algo complaciente, o peor, que usara la oportunidad para sembrar resentimiento, para validar la queja del niño. Habría sido la respuesta lógica, la respuesta humana. Habría confirmado, de alguna manera retorcida, su desconfianza inicial, dándole una razón para su ira. Pero Sofía permaneció en silencio por un momento, un silencio que no era de duda, sino de cuidadosa consideración, un silencio que le dio a la pregunta del niño el peso y la dignidad que merecía. Desde el pasillo, Javier contuvo la respiración, esperando el veredicto de la mujer que había tratado como a una sospechosa, sabiendo que su respuesta definiría todo lo que vendría después. Entonces, Sofía habló, y sus palabras no fueron una defensa ni una acusación, sino un acto de gracia tan puro y luminoso que iluminó todos los rincones oscuros del alma de Javier. Porque tu papá está construyendo un mundo muy grande y seguro para ti, dijo, su voz firme y llena de una convicción inquebrantable. Está trabajando muy duro para que nunca te falte nada. Pero eso no significa que no esté aquí. Se inclinó y señaló el pecho de Mateo con su dedo. Su corazón, Mateo, su corazón siempre está aquí contigo, en esta casa, en esta habitación. Incluso cuando no puedes verlo. La lealtad inmerecida de esa respuesta, la nobleza de defender al hombre que la vigilaba y la humillaba, fue la revelación final. No era una empleada, era una guardiana. No solo del niño, sino de la frágil idea de una familia. Javier sintió cómo algo dentro de él se rompía irrevocablemente. No fue un quiebre violento, sino un colapso silencioso, como un glaciar que se rinde al sol después de siglos de resistencia. La vergüenza lo inundó, una marea caliente y sofocante que le quemaba la cara y el pecho. Había instalado cámaras para encontrar una falla en ella, pero la única falla que las cámaras habían revelado era la suya. Había buscado una excusa para justificar su desconfianza, y en su lugar había encontrado una lección de lealtad y amor incondicional, que lo dejaba moralmente en la bancarrota. El poder se había invertido de forma absoluta y silenciosa. Él, el CEO, el titán de la industria, era un mendigo emocional frente a la riqueza espiritual de esta mujer. Ella poseía el único capital que realmente importaba, y lo estaba regalando libremente para proteger el corazón de su hijo. Sofía tomó un crayón marrón, un color cálido, terrenal. Con un gesto suave, comenzó a dibujar un puente arqueado que conectaba la figura alta y distante con la pequeña casa. No era un puente recto y funcional, sino uno lleno de curvas, como un camino de cuento de hadas. A veces, continuó, hablando tanto para el niño como para el hombre invisible en el pasillo, los puentes más importantes son los que más tiempo tardan en construirse. Pero cuando por fin están terminados son los más fuertes del mundo, tan fuertes que ningún monstruo puede cruzarlos para asustarte. No estaba solo consolando a Mateo, le estaba ofreciendo a Javier una vía de regreso. Le estaba dando un mapa, una esperanza, la promesa de que la distancia, por vasta que fuera, podía ser salvada. Estaba construyendo, con un simple crayón, la redención que él no sabía cómo empezar. Javier ya no pudo soportarlo. Se apartó del umbral, tropezando hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Se apoyó pesadamente contra la pared del pasillo, el estuco frío una pobre ancla en su mundo que se disolvía. Cerró los ojos con fuerza, pero las lágrimas se abrieron paso calientes y amargas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una profunda y purificadora vergüenza. Lloró en silencio,
con el cuerpo sacudido por sollozos que no emitían sonido, un duelo por los años perdidos, por las palabras no dichas, por la presencia negada. Lloró por el niño solitario en la habitación y por el niño solitario que él mismo había sido. El monitor de su despacho, que había sido el símbolo de su poder, ahora se revelaba como lo que realmente era, el monumento a su cobardía, una ventana a una vida que había elegido observar en lugar de vivir. Le tomó varios minutos recomponerse, no para recuperar su antigua fachada de autoridad, sino para encontrar una nueva forma de fuerza, una basada en la vulnerabilidad. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto torpe, desconocido. Cada paso que dio hacia la sala de juego se sintió como si caminara sobre un terreno sagrado. Cuando entró, el suave murmullo de la conversación se detuvo. Sofía y Mateo lo miraron, sus ojos abiertos por la sorpresa. El silencio que llenó la habitación era diferente ahora. No era tenso, sino expectante. Un lienzo en blanco esperando la primera pincelada de un futuro diferente. Javier no dijo nada. El lenguaje de los negocios, de las órdenes y las directivas era inútil aquí. Solo el lenguaje del corazón tendría algún valor. Se acercó lentamente y se arrodilló en el suelo. El acto de arrodillarse, de ponerse a la altura de su hijo, fue una rendición. Una abdicación de su trono de distancia. Su traje caro se arrugó en la alfombra, pero no le importó. Sus ojos se fijaron en el dibujo, en el puente marrón que conectaba al padre ausente con el hogar anhelado. Con un dedo tembloroso, trazó la línea del puente, desde la figura alta hasta la puerta de la pequeña casa. Fue un gesto de aceptación, una promesa silenciosa. Estaba reconociendo el abismo, y, al mismo tiempo, aceptando la invitación a cruzarlo. Mateo observaba su dedo, su expresión una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. Era la primera vez que veía a su padre en su mundo, en el suelo, donde la vida real sucedía. Finalmente, Javier levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una emoción cruda y sin filtrar, no se encontraron con los de su hijo, sino con los de Sofía. En su mirada, había una disculpa que ninguna palabra podría expresar por completo, una confesión de su ceguera, un reconocimiento de su gracia, y una súplica de perdón. La sostuvo por un largo momento, un intercambio silencioso en el que toda la dinámica de poder entre ellos se disolvió, y fue reemplazada por una humanidad compartida. Luego, con la voz rota por una emoción que ya no podía reprimir, pronunció las dos palabras que marcarían el comienzo de su redención. Las dos palabras más difíciles y necesarias de su vida. Lo siento. La catarsis llenó la habitación, tan palpable como la luz que entraba por la ventana prometiendo un nuevo amanecer. ¿Crees en las segundas oportunidades? La historia de Javier nos enseña que el puente hacia la redención se construye con la humildad de un «lo siento». Comparte si estás de acuerdo. Las palabras «lo siento» quedaron suspendidas en el aire, frágiles y monumentales. Sofía no respondió de inmediato. Su mirada, llena de una compasión que desarmaba, no se detuvo en la humillación de Javier, sino en la pequeña mano de Mateo que, instintivamente, se había aferrado a la suya. Ella le dio un suave apretón, un gesto de anclaje en medio de la tormenta emocional que había irrumpido en la habitación. Luego, con una gracia infinita, se levantó lentamente retrocediendo un paso. No se estaba yendo. Le estaba cediendo el espacio. Le estaba entregando el suelo sagrado de la infancia de su hijo, un territorio que él ahora debía aprender a navegar por sí mismo. Su silencio fue el regalo más elocuente. No era necesario explicar, solo sentir. Le estaba dando permiso para ser, por primera vez, simplemente un padre frente a su hijo, sin testigos ni jueces. Javier permaneció de rodillas, el peso de años de ausencia presionándolo contra el suelo. Sus ojos, aún fijos en el dibujo, vieron el puente de crayón marrón, no como una simple línea, sino como una hoja de ruta, una invitación. Con una torpeza que contrastaba con su habitual precisión ejecutiva, tomó un crayón azul de la caja. Su mano, acostumbrada a firmar contratos millonarios, temblaba. No miró a su hijo, sino al papel. Junto a la pequeña casa, comenzó a dibujar un río, un trazo ondulado y vacilante. No era una barrera, sino un elemento del paisaje, algo que el puente ahora cruzaba con un propósito claro. Fue un acto pequeño, casi infantil,
pero era una confesión. Estaba reconociendo el abismo que los separaba, y, al mismo tiempo, participando en el mundo imaginario de su hijo, añadiendo su propia pieza al mapa, un primer paso para cruzar la distancia que él mismo había creado. Mateo observaba, sus grandes ojos moviéndose del crayón en la mano de su padre al dibujo en el suelo. Soltó la mano de Sofía y se arrastró un poco más cerca, su curiosidad superando su recelo. No dijo nada, pero su cuerpo se inclinó hacia adelante, una pregunta silenciosa. Javier sintió su proximidad, un calor que no había experimentado en años. Dejó el crayón azul y tomó el amarillo. Al lado de la figura alta y sin rostro, dibujó un sol torpe, con rayos que parecían arañas. Luego, miró a su hijo, realmente lo miró, y su voz salió como un susurro ronco. ¿Crees que el puente es lo suficientemente fuerte? No era una pregunta sobre el dibujo, era una pregunta sobre ellos, sobre el futuro. Mateo consideró la pregunta con la seriedad de un ingeniero. Después de un largo momento, asintió una sola vez, un veredicto que valía más que cualquier informe de mercado. Esa tarde, Javier no regresó a su despacho. Convocó a Sofía a la sala, un espacio que ahora se sentía menos como una sala de exposiciones, y más como un lugar de encuentro. Sobre la mesa de centro de cristal, donde antes solo había revistas de diseño, ahora estaba la tableta que le había impuesto. La pantalla estaba oscura. Esto fue un error, dijo Javier, su voz desprovista de arrogancia, llena de una vergüenza tranquila. Un terrible error. Estaba midiendo las cosas equivocadas. Estaba midiendo todo, excepto lo que realmente importa. Tomó la tableta, y con un movimiento deliberado, la guardó en un cajón del mueble, un entierro simbólico de su tiranía de datos. Ya no quiero informes, Sofía. Quiero aprender. Si me lo permites, quiero que me enseñes a construir puentes. La inversión de poder era total. El jefe se había convertido en el alumno. Sofía asintió. Una sonrisa apenas perceptible pero profundamente sentida iluminando su rostro. No había triunfo en su expresión, solo una serena satisfacción. Los puentes no se construyen con órdenes, Javier, se construyen con tiempo, ladrillo a ladrillo. Su sabiduría era simple y directa, una verdad que él había pasado toda una vida ignorando. La conversación que siguió no fue sobre horarios ni métricas, sino sobre los pequeños rituales que componen el amor, la canción favorita de Mateo para dormir, la forma en que le gustaba que le cortaran los sándwiches en triángulos, el miedo que le tenía a las tormentas eléctricas. Por cada detalle que ella compartía, Javier sentía cómo se llenaba un vacío en su interior, un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Estaba recibiendo el manual de instrucciones del corazón de su propio hijo. Más tarde ese día, Javier entró en su despacho. El espacio, antes su santuario de control, ahora se sentía como una celda de aislamiento. Sus ojos se posaron en la pared de monitores, las pantallas mostrando los ángulos vacíos y silenciosos de la casa. Eran los ojos de su propia soledad, la tecnología que había usado para espiar la vida en lugar de vivirla. Con una calma metódica, comenzó a apagarlos uno por uno. Cada pantalla que se oscurecía era un acto de liberación, un velo que se levantaba. El último monitor que apagó fue el de la habitación de Mateo. La imagen granulada del cuarto vacío parpadeó y desapareció, dejando un reflejo oscuro en el que Javier vio su propio rostro. Ya no necesitaba un sustituto electrónico para la presencia. El símbolo de su desconfianza se había convertido en un espejo, y ahora, finalmente, estaba listo para romperlo. La primera prueba llegó esa misma noche. Una tormenta se desató sobre la ciudad, con truenos que sacudían los cristales de la mansión. Javier, en lugar de refugiarse en su trabajo, sintió una punzada de pánico que no era suya sino de su hijo. Subió las escaleras, su corazón latiendo con un ritmo desconocido de ansiedad paternal. Encontró a Mateo acurrucado en su cama, las sábanas hasta los ojos, temblando con cada relámpago. La vieja versión de Javier habría delegado la tarea en Sofía. Pero el nuevo Javier, el constructor de puentes, se sentó en el borde de la cama, tal como había visto hacer a Sofía en la grabación. No sabía qué decir, así que simplemente se quedó allí, una presencia sólida en la oscuridad,
compartiendo el miedo en lugar de ignorarlo. Cuando yo era niño, comenzó Javier, su voz sorprendentemente firme, le tenía miedo a los monstruos debajo de la cama. Mateo asomó los ojos por encima de la sábana, escuchando. Mi padre me decía que fuera valiente, que no existían, pero eso no ayudaba. Hizo una pausa recordando. Ojalá me hubiera contado una historia, y entonces, de forma torpe e improvisada, comenzó a contar una historia sobre un gigante amistoso, que vivía en las nubes, y que usaba los truenos para jugar a los bolos con las estrellas. La historia era simple, sin lógica, pero estaba llena de algo que Mateo nunca había recibido de él. Su imaginación, su vulnerabilidad. Poco a poco, el temblor del niño disminuyó, reemplazado por una atención absorta. Al día siguiente, Javier le entregó a Sofía un sobre. Dentro no había un finiquito, sino un cheque con una suma considerable y una nota escrita a mano. Esto no es un pago por su trabajo, sino una disculpa por mi ceguera. Es para su futuro, para la familia que perdió y para la que ayudó a sanar. Sofía leyó la nota, y por primera vez, Javier vio lágrimas en sus ojos. No eran de tristeza, sino de un profundo alivio, del reconocimiento de su valor humano más allá de su función. Mi misión aquí ha terminado, dijo ella suavemente. Javier sintió un instante de pánico, el miedo a quedarse solo. No, respondió él rápidamente. Apenas ha comenzado. Pero ahora, me gustaría que se quedara, no como una empleada, sino como una amiga. Como parte de esta familia. La oferta transformó su relación de una transacción a una alianza. La tensión que había definido su interacción se disolvió, reemplazada por un respeto mutuo y un afecto incipiente. La casa, que antes resonaba con un silencio opresivo, comenzó a llenarse de nuevos sonidos. Las risas de Mateo durante una guerra de cosquillas con su padre, la música suave que Sofía ponía por las tardes, las conversaciones tranquilas durante la cena. La redención de Javier no fue un evento único, sino un proceso continuo, una serie de pequeñas elecciones diarias para estar presente, para escuchar, para conectar. Cada momento era un ladrillo más en el puente que cruzaba el vasto río de la soledad, un puente que ahora, los tres estaban construyendo juntos. El acto de redención culminó una semana después, en la sala de juegos. El dibujo de Mateo todavía estaba en el suelo, ahora lleno de colores y detalles. Javier, sentado junto a su hijo, tomó un crayón verde y dibujó dos figuras pequeñas sobre el puente marrón. Una grande y una pequeña, tomadas de la mano. No necesitó decir nada. Mateo se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de su padre, un gesto de confianza total y absoluta. Sofía los observaba desde el umbral, su corazón lleno de una paz profunda. La venganza moral se había disuelto en el bálsamo de la compasión. La justicia no había llegado a través del castigo, sino a través de la transformación. La herida de la injusticia se estaba curando no con una cicatriz, sino con la promesa de un amor recién descubierto, tan frágil y tan poderoso como un dibujo hecho con crayones. Los meses que siguieron no borraron el pasado, sino que lo transformaron en cimientos. La mansión, antes un mausoleo de silencio y cristal, ahora respiraba con el ritmo desordenado de un hogar. El eco de las risas de Mateo rebotaba en pasillos donde antes solo resonaba el sonido de los tacones de Javier sobre el mármol. Una tarde, el teléfono de Javier sonó, mostrando el nombre de un inversor crucial. Antes, habría interrumpido el apocalipsis para atender. Ahora, miró a Mateo, quien estaba concentrado en colocar la última pieza de un dinosaurio de madera, y silenció la llamada sin dudarlo. Se arrodilló a su lado susurrando, «Esa garra se ve peligrosa». El dinosaurio, una vez terminado, no fue una métrica de éxito, sino un trofeo compartido. La presencia se había convertido en su nueva forma de capital, una inversión cuyo rendimiento no se medía en cifras, sino en la calidez de la pequeña mano de su hijo aferrada a la suya, un activo que ahora entendía como invaluable. La relación con Sofía se redefinió, pasando de una transacción laboral a una alianza de almas. Ya no era la niñera, sino una arquitecta de puentes emocionales, una consejera, cuya sabiduría no provenía de manuales de gestión, sino de la experiencia vivida. Javier la observaba interactuar con Mateo, no para vigilarla,
sino para aprender. Tomaba notas mentales de cómo ella convertía una rabieta en una conversación sobre sentimientos, cómo transformaba un simple paseo por el jardín en una expedición de descubrimiento. Una noche mientras cenaban juntos, Javier le confesó: «Durante años construí un imperio pensando que eso era ser un buen proveedor. Tú me enseñaste que un hogar no se construye con ladrillos sino con momentos». Sofía simplemente sonrió, una sonrisa que contenía el peso de la validación y la serenidad de una misión cumplida. Su dignidad nunca había necesitado ser reconocida, simplemente existía, esperando pacientemente ser vista. Un sábado por la mañana, Javier entró en su antiguo despacho. El espacio, antes el centro de su universo, ahora le parecía ajeno, un vestigio de una vida anterior. La pared de monitores, oscuros y sin vida, reflejaba su silueta como fantasmas de su soledad. Durante un largo rato, se quedó mirando su propio reflejo en esas pantallas vacías. El monitor, aquel símbolo de su desconfianza y control, ya no era una ventana al mundo de su hijo, sino un espejo de su propio fracaso. Con una calma decidida, llamó a su equipo de seguridad. Su orden fue simple y final: desmantélenlo todo. Ya no necesito ver mi casa. He decidido empezar a vivir en ella. Mientras los técnicos retiraban los cables y las pantallas, Javier no sintió una pérdida de control, sino una profunda liberación, como si estuviera demoliendo los muros de su propia prisión, para finalmente dejar entrar la luz. La transformación de Javier se extendió más allá de las paredes de su hogar, ondulando hacia el imperio que había construido. En la siguiente junta directiva, frente a un grupo de ejecutivos acostumbrados a su implacable enfoque en la productividad, anunció una nueva política corporativa: las tardes familiares. Todos los viernes, la jornada laboral terminaría a las 2 de la tarde para todos los empleados con hijos. No lo justificó con datos de retención de talento ni con métricas de bienestar. En su lugar, contó una historia. Habló de un hombre que tenía un mapa detallado de sus finanzas, pero no conocía el mapa de los sueños de su propio hijo. El tiempo, concluyó, su voz resonando con una autoridad nueva y humana, es el único capital que no podemos recuperar. Y es hora de que empecemos a invertirlo donde realmente importa. El silencio en la sala no fue de desacuerdo, sino de un profundo y reflexivo respeto. El parque, antes un lugar que solo conocía por los informes de Sofía, se convirtió en su nuevo territorio. El césped era su sala de juntas, las risas de Mateo, su único indicador de rendimiento. Una tarde soleada, mientras empujaba a su hijo en el columpio, Javier se encontró riendo a carcajadas, un sonido tan genuino que lo sorprendió a sí mismo. Se sentía ligero, despojado del peso de su armadura de CEO. Mateo le pidió que lo empujara, hasta las nubes. Y Javier, recordando aquel sueño recurrente, sintió un nudo en la garganta. ¡Más alto!, gritó el niño, su pequeña figura volando entre el cielo y la tierra, y en ese instante, Javier comprendió que no estaba simplemente empujando un columpio, estaba ayudando a su hijo a alcanzar esas nubes que él nunca pudo tocar, reparando no solo su propio futuro, sino también las heridas de su propio pasado. Desde un banco cercano, Sofía los observaba. Su presencia ya no era la de una cuidadora, sino la de un testigo silencioso de la sanación que había ayudado a cultivar. Vio a Javier atrapar a Mateo al final del recorrido del columpio, levantándolo en un abrazo que era a la vez fuerte y tierno. Vio la confianza absoluta en los ojos del niño, la adoración pura en la mirada del padre. Su trabajo había terminado. El puente estaba construido, y ahora era lo suficientemente fuerte como para que ellos lo cruzaran solos. Con una sensación de paz profunda se levantó. No hubo despedidas dramáticas. Solo un último intercambio de miradas con Javier a través del campo de juegos. Él asintió, una expresión de gratitud infinita en su rostro. Ella le devolvió el gesto, una bendición silenciosa. Luego, se dio la vuelta, y comenzó a caminar hacia su propio futuro, dejando atrás un hogar que ya no la necesitaba. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Javier y Mateo caminaban de la mano hacia la salida del parque. Las sombras se alargaban, creando formas fantásticas en el suelo, pero ya no había monstruos en ellas. El silencio entre ellos era cómodo.
lleno de la resonancia de una tarde bien vivida. Mateo se detuvo y miró a su padre, sus ojos serios y llenos de una nueva comprensión. ¿Mañana construiremos otro puente?, preguntó, su voz pequeña pero firme. Javier se arrodilló para estar a su altura, sus ojos encontrando los de su hijo en un plano de igualdad. Puso una mano sobre el pequeño corazón de Mateo, el lugar donde, según Sofía, siempre había estado. «Hijo», respondió con una sonrisa que abarcaba todo su arrepentimiento y toda su esperanza, «construiremos uno todos los días».